Ok, listo, perfecto. Entonces, bienvenidos a todos de nuevo. Eh, Vamos a continuar con lo que quedamos ayer en el video. Muy bien, entonces, ayer alcanzamos a ver lo que era la combinación de funciones, algunos detalles sobre la gráfica de una función, perdón, la composición de funciones. Y hoy vamos a hablar es de la combinación de funciones. Entonces, vamos a comenzar hablando de las traslaciones. Entonces, como su nombre lo indica, pues traslaciones es trasladarse. Entonces, cuando hablamos de una traslación de funciones, hablamos de mover la función, ya sea para arriba, la gráfica de la función para arriba, para la derecha, para abajo, para la izquierda. Entonces, las reglas son muy sencillas. Si tenemos una función y igual f de x y le sumamos una constante, valor c, entonces la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. Si le restamos una constante, la gráfica se desplaza verticalmente hacia abajo. Eso es, miremos hasta aquí primero. Entonces, esto es cuando tenemos una función y le sumamos a la función. Bien, entonces si le sumamos a la función o le restamos a la función, se va a mover ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero la otra opción es que en lugar de sumarle a la función, le sumemos a la x, ¿sí? En cuyo caso lo que ocurre es que al sumarle a la x más c, por ejemplo, se desplaza es horizontalmente hacia la izquierda y si se le resta, se desplaza hacia la derecha. Vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, imaginen que tienen esta función que está acá. Bien. Esta es la gráfica de y igual a f de x, mi función. Y ahora queremos la gráfica de y igual a f de x más c. Entonces, revisemos acá y veamos cuál sería el caso. F de x más c sería desplazar verticalmente hacia arriba. Entonces, como mi función es esta de abajo, lo que hacemos es moverla para arriba c unidades. La movemos c unidades, ¿listo? Y entonces lo que tenemos es que todo lo que estaba aquí en esta función lo subo c unidades para arriba. Bien. Ahora, si por el contrario lo que hacemos es restarle c, un valor, esta es mi función original, entonces la movemos para abajo. Ahora, si en lugar de sumarle c a la función, lo que hacemos es sumarle a la x, le sumamos a la x, entonces se me va a correr para la izquierda. Y fíjense que aquí es como al revés de lo que ocurre al sumarle a la función, que aquí cuando le sumamos a la función nos vamos para arriba. Pero aquí cuando le sumamos a la x lo que hacemos es nos vamos para la izquierda. Lo contrario a lo que uno imaginaría, pues porque cuando uno suma, pues se va para la derecha, pero en este caso, si yo le sumo a la x, lo que ocurre es que la función se va para la izquierda. Igualmente ocurre, si le resto a la x, la función se va para el lado contrario, es decir, para la derecha. ¿Bien? ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa, como saben, siempre, todos saben que pueden hacer preguntas en el momento en que quieran. ¿Bien? Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la función original es y igual x cuadrado, perdón, la función original es f de x igual a x cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo uno por uno antes de mandarlas todas. Entonces, la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado, pues es una parábola, ¿no? Esta es la función f de x igual a x cuadrado. Pues el eje y, pues el eje x, y esta función es x cuadrado.
Bien. Entonces, a partir de esta gráfica, la idea es construir las gráficas de y igual a x cuadrado más 1. Entonces, fíjense que este más 1 está sumándole a toda la función. Entonces, como le sumamos a la función, lo trasladamos hacia arriba una unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gráfica de x cuadrado más 1 va a ser la misma gráfica de x cuadrado, pero lo subo una unidad. Entonces, si aquí estaba en 0, aquí va a estar en 1. Y esta nueva gráfica será la gráfica de x cuadrado más 1. ¿Sí? Lo subí, esta gráfica original la subí una unidad hacia arriba. ¿Sí? Ahora, y igual x cuadrado menos 1, pues va a ser la gráfica original 1 hacia abajo. Entonces, la gráfica va a ser algo como así. Entonces, esta nueva gráfica que está aquí es x cuadrado menos 1. Bien, eso es cuando lo que estamos haciendo es sumándole o restándole directamente a la función. Fíjense que en este caso la función es x cuadrado y aquí x cuadrado más 1. Este más 1 le está sumando exactamente 1 a la función. El caso contrario es cuando le sumamos 1 a la x. Entonces fíjense que como la función es f de x igual x cuadrado, perdón por estas rayas de ahí, es por la tablet que sale raro. Cuando es f de x igual x cuadrado, ahora si le sumamos 1 a la x, sería f de x más 1, f de x más 1, y entonces esto es equivalente a cambiar la x por x más 1. Entonces lo que obtendríamos es algo como x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, cuando yo hablo de que se le suma 1 a la x, quiere decir que todas las x las cambio por x más 1. Pues aquí solo hay una x, es x cuadrado. Entonces la cambio por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esa función? Entonces, estamos sumándole y cuando le sumamos a la x, lo que ocurre con la función es que se mueve para la izquierda. Entonces, si mi función original es esta que está aquí, ¿sí? Pues entonces mi nueva función va a ser la misma, pero movida 1 hacia la izquierda. ¿Sí? Y esta sería x más 1 al cuadrado. Ahora, la otra sería graficar f de x menos 1, en cuyo caso la ecuación sería x menos 1 al cuadrado. Y esta, como le estoy restando la x, se me va a mover al revés, es decir, se me va a mover hacia la derecha. Entonces, esta nueva gráfica de aquí es x menos 1 al cuadrado. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Tanto la de la 3 y la 4, por ejemplo, x más 1 a la 2 y x menos 1 a la 2 tienen los mismos resultados, eso no importa. O sea, se mueven diferentes. Los resultados son distintos. X más 1 a la 2 es distinto a x menos 1 a la 2. Así sí. Recuerden, Que primero hay que hacer. o sea, creo que esto es de esas cosas que uno a veces digamos que ustedes a veces como estudiantes hacen que no está bien. Y voy a mostrarles, creo que en el video anterior les traté de mostrar algunas de esas cosas que vienen del colegio y que no están bien, ¿no? Y a algunos de ustedes les encanta hacer esto. Dicen, esto es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Y esto les encanta hacerlo, ¿no? Y esto no se puede hacer. No, esto está muy mal. Peligro. Jamás en la vida hagan esto.
y ustedes se la pasan haciéndolo todo el tiempo, no lo vuelvan a hacer. Porque la respuesta real de A más B al cuadrado, esto es un producto notable, o un caso del trinomio cuadrado perfecto. A cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Entonces, filas, estas dos son distintas. Esto está mal. Esto está bien. Bien. Pues en este caso, x más 1 al cuadrado no va a ser, no va a ser x más 1 al cuadrado, o x cuadrado más 1 al cuadrado, ni esto va a ser x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Está mal. Eso que acabo de escribir ahí está mal. Para que le presten atención. Entonces, claro, x más 1 al cuadrado y x menos 1 al cuadrado dan dos cosas distintas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí están los dibujitos mejor hechos. Ahí están los dibujitos que los pueden encontrar en las diapositivas. Que por cierto, para las personas que acabaron de matricularse, pues están ahí en el Blackboard. Bien, esto es en cuanto a la traslación. Y fíjense que hablamos de traslación, como el nombre lo indica, trasladamos la función ya sea para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Ahora hablamos de reflexiones. Entonces, tenemos la función y igual f de x, entonces la gráfica de y igual menos f de x es la gráfica de f reflejada en el eje x. Entonces, cuando hablamos de reflejada, quiere decir que es como si hubiera un espejo en todo el eje x. Entonces, fíjense, esta es mi función inicial, esta que está aquí. Y entonces, si queremos hallar la gráfica de menos f de x, esta es la gráfica de y igual f de x, y queremos la de menos f de x, entonces es como si pusiéramos un espejo aquí. Ahí ponemos un espejo. Y entonces si ponemos ese espejo, pues la reflexión va a ser algo como así. ¿Sí? Y por eso esta gráfica que está aquí es la gráfica de y igual menos f de x. Y fíjense que aquí lo que está afectando es un signo. El signo está afectando a la función. Ese menos está cambiando a la función completa. Entonces, como el menos está cambiando la función, lo que hacemos es reflejar con respecto del eje X. Ahora, el otro caso es, como en el caso de las traslaciones, cuando el menos, este menos, afecta a la X, no a la función completa, sino a la X. Entonces, si afecta completamente a la X, es como si se colocara un espejo en el eje Y y se reflejara. Entonces, fíjense que esta es la original, está acá, esta es la original, y al reflejarlo nos queda es esto que está aquí a la derecha. ¿Sí ven? Un ejemplo. Entonces, graficar y igual menos raíz de x y y igual raíz de menos x. Entonces, primero podemos partir de la gráfica de la función y igual raíz de x. Entonces, la función y igual raíz de x tiene una gráfica que es como así. Esa es la gráfica de la función y igual raíz de x. ¿Bien? Entonces, si hacemos y igual menos raíz de x, ¿no? Dice que el menos está afectando a la función completa. Si afecta a la función completa es como si reflejara con respecto al eje x. Entonces, esta gráfica aquí reflejada, bueno, ahí me queda más reflejada porque no hay espacio suficiente. Esta va a ser la gráfica de y igual menos raíz de x. Está reflejando esta función de aquí, esta raíz de arriba, la refleja completamente en el eje x. Y ahora
y igual raíz de menos x. Ahí el negativo, el menos, está afectando a la x. ¿Sí? Y ojo que debe afectar a todas las x, ¿no? No solo algunas. En este caso, pues, solo hay una x. Entonces afecta a esta, pero si la función fuera, por ejemplo, a ver, y igual x cuadrado más x. ¿Sí? Si esta fuera la función, la reflexión f de menos x sería menos x al cuadrado más menos x. ¿Sí? Tiene que afectarla a todas las x's. Pero bueno, en este caso está afectando a las x's, solo hay una. Entonces, lo que estamos haciendo es reflejando con respecto del eje y. Entonces, esta gráfica que está aquí sería la reflexión con respecto del eje y, algo como esta. Entonces, esta que está aquí, igual raíz de menos x. ¿Sí? La original es esta de aquí. ¿Preguntas? Profe, Mm, bueno, Andrés, que y después. Hágale, pregunte alguno. mm, Profesor, o sea, puse el ejemplo, el que graficó, el que escribí arriba, de f menos x es igual a menos x a la 2 más menos x. Ese no sería siendo el mismo resultado que ponerle el negativo a toda la función. O sea, el resultado de esa función No, no sería lo mismo. O no, porque es, fíjense que es una buena pregunta. Fíjense que menos x al cuadrado da x al cuadrado. Todo el menos x es el que está elevado al cuadrado. Si elevo todo el menos x al cuadrado, me da x al cuadrado. Y aquí me queda menos x. Aquí queda menos x. Entonces, x al cuadrado menos x. Este sería f de menos x. Pero ¿qué sería menos f de x? Que sería el otro caso. Bueno, perdón ahí, el menos. Ay, qué feo eso. ¿Qué sería menos f de x? Ojo, esto es f de menos x, esto es menos f de x, sería ponerle un negativo a toda la función, y toda la función es x cuadrado más x. Y fíjense que esto que me da, si distribuyo el menos, me queda menos x cuadrado menos x. ¿Sí ven que no son lo mismo? ¿Sí? sí. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Entonces, puede que Yo, se reflejen en ambos ejes. Sí, digamos, si hace dos reflexiones, sí, primero una y luego la otra, sí, se puede, pero pues digamos que va a ser por partes, primero reflejo uno y luego reflejo otra, la puede mirar de esa manera, pero sí, podría tener algo así como menos f de menos x, sí, menos f de menos x está reflejando primero en una y luego en el otro, en los dos. Profesor, una pregunta. Sí, Si en el caso que sea f de menos x y en los términos de la función con x hay términos independientes, ¿también se les invierte, se le coloca el signo negativo o únicamente a las x como tal? Si estaba a las acompañada, x, por o sea, si ejemplo, tuviera un más 2, por ejemplo, ¿sí? y si está acompañada de un coeficiente, solo la x, Solo el la coeficiente x, no se... solo Ok. la x, solo la x. Lo que pasa es que pues el menos está cambiando a la x, pero de una u otra manera. Veamos, por ejemplo, si tiene f de x igual a 5x, pues f de menos x va a ser, sí, 5 por menos x. Pero esto es lo mismo que menos 5x.
¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero, por ejemplo, si tienen f de x, bueno, ustedes me entienden. Es igual a x más 2, por ejemplo, f de menos x va a ser menos x más 2. Este 2 no se va a cambiar de signo porque ahí no hay ninguna x. ¿Sí? Pues para que lo tengan en cuenta. Bueno. Aquí tienen las gráficas, pues, hechas de una mejor manera. Entonces, ya vimos traslación, vimos reflexión. Ahora veamos lo que son estiramientos y compresiones. Entonces, esto tiene que ver es con, prácticamente como espichar o alargar o oprimir la función, ya sea en el eje Y o en el eje X. Entonces, de nuevo, tenemos una función y lo que tenemos es y igual a c por f de x, ¿no? Entonces y igual c por f de x es la gráfica de f. Aquí va a ser estirada verticalmente por un factor de c, si c es mayor que 1. O sea, es como si se estuviera estirando la función si esta constante es mayor que 1. Igual manera, si esta constante está entre 0 y 1, entonces ya no se estira, sino que se comprime verticalmente. Eso es cuando la constante se le está multiplicando a la función. Si la constante se le está multiplicando a la x, entonces es al revés. Cuando está cuando c es mayor que 1, se comprime horizontalmente, y cuando c está entre 0 y 1, se estira horizontalmente. Fíjense que siempre cuando afecta a la función es al revés de cuando afecta a la x. Entonces, hagamos este ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos x. Y queremos graficar y igual un medio de f de x. Entonces, primero grafiquemos esta función que está aquí. Bueno, y uno tiene un truquito ahí para graficar esto, es factorizar. Si uno sabe, entonces, que esta función va a tener una cosa así, porque va a tener dos raíces, dos valores en que esta función es 0, en x igual a 0 y en x igual a 1. Por eso yo sé que es más o menos así. Pero bueno, ahora yo quiero graficar esta, y igual un medio de f de x. Entonces, hay que mirar aquí cuál de los casos es. Estamos en y igual un medio de f de x. Entonces estamos multiplicando a la función. Entonces va a ser alguno de estos dos casos, ¿no? Porque c sería un medio. Y igual un medio de f de x. Y tengo que verificar qué sucede con c. C no es mayor que 1 porque un medio no es mayor que 1. Entonces, C está en este caso, por lo tanto lo que va a pasar es que la gráfica se va a comprimir verticalmente. Si se va a comprimir verticalmente es como si uno cogiera una mano aquí y otra mano aquí arriba y la despichara. Entonces, más o menos va a quedar como así, despichada. ¿Sí? Verticalmente. Fíjate que es como si tuviéramos una mano aquí arriba y otra mano aquí abajo y las despichamos. Ahora al revés, y igual f de 2x. Vamos a hacerlo aquí atrás. Aquí al lado, perdón.
Esta es la original. Ahora y igual f de 2x. Entonces miremos aquí. Entonces ahora el 2 está afectando es a la x. Y es mayor que 1. Entonces lo que tenemos es que comprime horizontalmente. Entonces la comprime horizontalmente. Lo que vamos a tener es algo así. ¿Sí? Porque la comprimió. Entonces este punto que está aquí pasa a estar en la mitad. Este se queda igual. Todos los demás como que se juntan alrededor del eje X. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí podemos apreciar estos resultados pues, bien dibujados. ¿Listo? Entonces, hagamos este ejercicio. Grafique y igual 2 menos 2 veces raíz de x menos 3. Entonces, la idea aquí, vamos a hacerlo mejor en el otro lado. Tengo f de x igual a 2 menos 2 raíz de x menos 3. ¿Sí? Entonces, la idea es partir de algo conocido. ¿Cuál sería aquí la gráfica conocida? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería? ¿La raíz? La raíz, exacto, muy bien. Entonces, hagamos primero la raíz. La gráfica de la raíz va a ser algo como esto. Esta es la gráfica de y igual raíz de x. Entonces ahora debemos ir paso a paso haciendo transformaciones sobre esa y. Entonces primero, por ejemplo, hagamos lo que afecta directamente a la x. Entonces a la x se le resta menos 3. Entonces vamos a graficar y igual raíz de x menos 3. Y igual raíz de x menos 3 es f de x menos 3. Entonces, ¿a quién le estoy restando 3? ¿A la x o a la función? A la X. La X. A la x. Entonces, como le resto a la x, recuerden que debemos ir al revés de lo normal. Entonces, le resto a la x, entonces quiere decir que se mueve para la derecha, ¿no? 3 espacios. Entonces, 1, 2, 3. Aquí. Ahí está raíz de x menos 3. Ahora lo que podemos hacer, ya tenemos como esta parte de aquí, entonces ahora multipliquémosla por 2. ¿A quién multiplicamos por 2? ¿A toda la función o a la x? A toda la función. Sí, a toda la función, muy bien. Entonces, Toda la función. Exacto. Entonces, como multiplicamos a toda la función por 2, entonces debemos revisar cuál es, digamos, la clave del asunto. Multiplicamos por 2. A multiplicar por 2, vemos que estamos en este caso, c mayor que 1, y multiplica por 2 la x. Pero aquí estamos multiplicando esa toda la función. Bien. Entonces, como multiplicamos toda la función es c por f de x y mayor que 1, entonces se estira verticalmente. Fíjense que si hacemos y igual raíz 2 raíz de x menos 3, es como si estuviéramos multiplicando toda la función. Y lo estiramos verticalmente. 2 veces.
¿Sí? 2 raíz de x menos 3. ¿Preguntas? Profe, pero una pregunta. Profe, yo una No es por -2 toda la función. Sí, por -2, Sí, profe, y se refleja con X, no, con el eje X. O sea, toda la función esa. No. sí, vamos por partes. Vamos por partes. Tenemos y igual Ah, raíz ok, de x ok. menos 3, ahora 2 raíz de x menos 3, pero sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Pero por ahora, ahí vamos. ¿Bien? Entonces, llevamos en y igual 2 raíz de x menos 3, en que lo que hicimos fue estirarla 2 veces. Es lo que nos pedía aquí, ¿no? 2 y c es mayor que 1, entonces la estiramos 2 veces. Ahora sí, lo que dicen sus compañeros es agreguémosle el menos. Entonces ahora le agregamos el y igual menos 2 raíz de x menos 3. Ahora sí vamos a reflejar. Estamos reflejando ¿a quién? ¿A la función o a la x? ¿A quién le está afectando este La menos? función. A la función. Entonces reflejamos con respecto del eje x. Es como si pusiéramos un espejo acá y reflejamos la verde, ¿no? Porque es la que sigue. La original que teníamos, la última que teníamos. Entonces reflejamos ahí. Ojo que primero, esto era lo primero que teníamos. Luego teníamos esta. Luego aquí al multiplicar por 2. Y esto aquí al reflejar. Y lo último que tenemos que hacer es, ya tenemos menos 2 raíz de x menos 3, ¿no? Ahora vamos aquí. Menos 2 raíz de x menos 3. ¿Qué nos falta? Desplazarlo, ¿no? Pero ok, sí, es desplazarlo, pero ¿qué es lo que le falta a esto para convertirse en esto? El 2. ¿El 2 qué? ¿Lo sumamos o lo restamos, lo multiplicamos, lo dividimos? ¿Qué le hacemos? Lo sumamos. Lo sumamos, lo sumamos. Ojo que aquí el hecho de que aparezca aquí el 2 no quiere decir que le esté restando ni nada por el estilo. De hecho, el 2 tiene un signo positivo, o sea, es lo mismo aquí, aquí le hiciéramos un más 2, ¿no? Entonces, si le hacemos un más 2, le estamos haciendo más 2 a toda la función, por lo tanto, estamos moviéndola hacia dónde? Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la Hacia izquierda, arriba. hacia dónde? Hacia arriba, 2 unidades. Quedaría donde empezó. Ok, espere que ya había borrado aquí la última. Sí, entonces, efectivamente, lo que hacemos es subirla 2 veces, pero no quedaría donde empezó, porque de hecho no se ha movido donde empezó. Todo el tiempo ha comenzado aquí. Entonces, 1, 2. Y esta sería la función. Y esta sería la quinta transformación. Esta de aquí es raíz de x menos 3. ¿Alguna pregunta? Fíjense, lo que primero hacemos es restarle 3 a la x. Esto. Entonces lo movemos para la derecha. Luego multiplicarle por 2. Entonces lo estiramos. Luego lo reflejamos al multiplicar por -1. Entonces lo reflejamos el verde. Y luego le sumamos 2 a toda la función, por lo tanto sube 2 unidades. Suponiendo que esto sea así. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Una pregunta, profe. Sí. A ver. Al momento de desplazar, por ejemplo, si hay que desplazarlo a la derecha, sabemos que se desplaza cuanto valga C. Pero al momento de contraerla o expandirla, ¿cuánto debo hacerlo? Bueno, digamos que es un factor. Si lo multiplico por 2, pues el doble. Si lo divido por 2, pues a la mitad.
de ese estilo, pero lo importante es entender si lo estoy estirando o lo estoy comprimiendo. Ok. Digamos, específicamente, pues no, depende del factor que le coloque. Entonces aquí tenemos, fíjense que no es la única manera, fíjense que aquí en las diapositivas, primero se multiplica por 2, luego se refleja, luego se le resta 3 a la x y luego se le suma el 2. Al final se llega a lo mismo, ¿sí? El orden pues no afecta generalmente, lo importante es que se haga bien. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a verlos. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estos ejercicios en el Flock Edu. Ustedes hacen estos y estos. ¿Listo? Estos dos que están acá. ¿Tienen preguntas respecto a la combinación de funciones antes de pasar a hacer ejercicios? Sí, sí, profe. ¿Sí tienen preguntas? Bueno, si puede repasar un poco lo del video para aclarar, para Sí. dejarlo claro. Lo de la composición. No, estoy hablando de la combinación, lo que vimos ahorita. Que si tienen claro respecto a lo de hoy. Ah, sí, sí. ¿Lo de ayer no está claro? ¿No quedó claro? Pues, profe, a mí me quedó claro, pero yo digo que sería bueno como medio repasar A el ver, tema, porque como lo vimos solamente por video. hagamos un ejercicio. Entonces, la idea de la composición de funciones es, bueno, cuando una función se le aplica a otra función, básicamente. Entonces, tenemos la función, a ver, f de x igual, inventémonos una función aquí cualquiera, raíz de x menos 3. Y tenemos otra función que sea, qué sé yo, 1 sobre x. Son dos funciones. Entonces ahora, ¿qué sería f compuesto g de x? Que yo nunca lo escribo así, f compuesto g, yo siempre lo escribo f de g de x, pero lo pueden encontrar de las dos maneras. A mí me parece que es más común encontrarlo así. F de g de x. Es una composición de funciones. Primero aplicar g y luego aplicarle f. Entonces, lo que hacemos es, primero aplicamos g, decimos f de g de x, pero g de x es 1 sobre x. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí en otro colorcito para que sea mejor. Vamos a poner aquí f de g de x. Bien. Entonces, hacemos primero la g. Entonces, esto me da f de quién de g de x, pero g de x es 1 sobre x. Bien. Y ahora teniendo esto, ahora sí se le aplica la f. Y la f es raíz de x menos 3, pero adentro está 1 sobre x. Entonces es como si reemplazáramos la x por 1 sobre x. Entonces, ¿qué me da esto? Me da raíz de x, pero estamos reemplazando x por 1 sobre x, por lo tanto, raíz de 1 sobre x menos 3. ¿Sí? Y ahora podemos al revés también. G compuesto f de x. Y lo que vamos a hacer ahora es primero aplicar la g va a estar afuera y la f va a estar adentro. ¿No? Entonces primero hacemos la f. Y f es raíz de x menos 3. Y afuera queda la g. ¿Sí? Simplemente lo que hicimos fue, esta f de x lo reemplacé por el valor de f de x, y el valor de f de x es raíz de x menos 3.
Y hay que aplicarle g a raíz de x menos 3, que es como si reemplazáramos en 1 sobre x, reemplazamos la x por raíz de x menos 3. Entonces, esto me da 1 sobre raíz de x menos 3. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, es como un repasito de la composición de funciones. Si tienen preguntas específicas, mándenlas ahí por el WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto o de lo que vimos ahorita, de lo que acabamos de ver de la combinación de funciones? Profe, ¿por qué coloca 1 sobre raíz de x por la raíz de x de f de x? Otra vez, ¿cómo? Al final del ejercicio coloca 1 sobre raíz Ajá, de x menos 3. sí. Entonces, ese raíz de x menos 3 es el f de x y el 1 es el de g de x. Sí, lo que pasa es que g de x es 1 sobre x. ¿Sí? Y si estamos hablando de g de raíz de x menos 3, es como si esta x de aquí se convirtiera en raíz de x menos 3. Y si esta x se convierte en raíz de x menos 3, pues todas las x se van a convertir en raíz de x menos 3. ¿Sí ve? Ah, ok. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? En el ejercicio anterior, o sea, el del tema de hoy, el Ajá. último ejemplo, desde la transición 4 que no entendí muy bien, la parte donde está El el 4. azulito. Sí, el Ok. azulito. Aquí lo teníamos acá. Llegábamos a y igual menos 2 raíz de x menos 3. Y la idea era que lo teníamos acá, ¿no? Hasta aquí íbamos. Nos faltaba agregarle este 2. Pero este 2 lo que tiene aquí es un signo positivo. Entonces, como si le sumáramos 2. Y al sumarle 2, recordemos que aquí hay un signo más, lo que pasa es que no se pone. Al sumarle 2, lo que se está haciendo es moviendo los 2 unidades hacia arriba. Entonces, por eso, el azul de acá, al mover los 2 unidades hacia arriba, se convierte en el amarillo. ¿Sí? Ya, sí, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten que para eso estamos. Aprovechen ahora y no después. Pues una pregunta, los ejercicios que vamos a hacer a continuación, ¿es lo con el tema de ahorita o con la de ayer también? No, es del tema de ahorita. ¿Quieren hacer ejercicios de lo del tema de ayer para verificar que esté en orden o qué? Recuerden que estos ejercicios de Flop Edu no los estamos evaluando, ¿sí? Esto es solamente yo para ver cómo van ustedes. No es una evaluación. Habrá momentos en los que valdrán por taller, por trabajo, pero por ahora no. Yo les aviso cuando valgan taller o trabajo. Por ahora no. Es simplemente para que ustedes trabajen. Déjenme ver si yo tengo aquí, a ver así de rapidez, si yo tengo aquí algún ejercicio que podamos hacer para verificar. ¿Esto los hicimos ayer en el video? Sí, profe, sí. ¿Este también? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Bueno, pues voy a hacer una cosa. A ver, vamos a ver. Haga la Vamos apuesta hoy de nuevo a ver si se gana 5 pesos más. No. Vamos a ver, entonces, para hoy vamos a hacer estos ejercicios, pero de hecho solo hagámoslo con una. Solo con una función, a ver con cuál. O con dos funciones, con dos. Venga, les digo cuáles. Vamos a escoger esta. La 38. Y cojamos también la 39. La idea es que para estas dos gráficas, para la gráfica 38
y para la gráfica 39 se haga estas 6 transformaciones. Para algunos va a ser muy sencillo, para otros no tanto, no hay problema. Entonces hagan estas 6 transformaciones. Y yo voy a hacer 2 ejercicios de estos ahora mismo y ustedes hacen los otros 2. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios de estos. Entonces, por ejemplo, encuentre la ecuación de la gráfica final después que las transformaciones dadas se aplican a la gráfica de y igual f de x. Bien, entonces lo que tenemos es la gráfica de f de x igual a x al cubo desplazada 5 unidades hacia arriba. Entonces, si desplazamos 5 unidades hacia arriba, lo que tenemos es que f de x más 5, ¿no? Y eso que nos da x al cubo más 5. ¿Sí? Esa es la primera parte. Desplazada 5 unidades hacia arriba. Y ahora dice que una unidad a la derecha. Entonces, como lo movemos hacia la derecha, estamos afectando a la x. Y lo que le estamos haciendo es... Sería el negativo. X menos 1 al cubo más 5. Exacto. Entonces, a la x se le resta 1. Entonces, eso queda lo mismo que x menos 1 al cubo más 5. Entonces, si ven, ese es el ejercicio que ustedes deben hacer con las otras 3. Entonces, ustedes hacen esta y esta. Y después, como bonus, para practicar lo que vimos ayer, entonces tengamos esta, a ver, una función aquí f de x igual, qué sé yo, a ver, x a la 2/3, por ejemplo, y ponemos g de x igual a raíz de x más 2. Y la idea es que ustedes calculen f compuesto g, cuánto es, y cuánto es g compuesto f. Solo como para practicarlo de ayer, ¿listo? Este se los voy a pegar ahí. ¿Listo? ¿Sí es claro más o menos lo que vamos a hacer? Sí, sí, profe. Van a hacer esto. Se podría volver a la gráfica anterior para hacer lo otro. Primero. Ah, no, ya lo voy a pegar ahí en el WhatsApp, no se preocupen, ya los pego en el WhatsApp. Dale, dale. Entonces los pego en el WhatsApp. Este es el primero. Se los mandamos por flop. Por flop, sí, pero ya les creo una nueva tarea. Ah, bueno, y antes, ¿hacemos uno de estos antes para que vean cómo es la jugada o está claro Sí, lo que hay que profe. hacer aquí? Haga uno ahí. ¿Hacemos De los que uno? no hay que hacer, 37 o no sé. Listo, hagamos el 37, por ejemplo. Bueno, el 40, que es más difícil. Entonces, el 40. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando dicen y igual f de x más 2, entonces lo que hay que hacer es convertir esta gráfica 40, esta, en f de x más 2. Y si le ponemos más 2, lo que está pasando es que le sube 2 hacia arriba. Entonces, la nueva gráfica sería algo así. A ver cómo. Espera. Ok. Le sube 2 hacia arriba, entonces sería algo así. ¿Sí? Porque le subió 2. Este que estaba aquí, ahora sube acá. Este puntico que estaba aquí en 0, ahora está aquí en 2. Este sube acá, ¿sí ven? Sube 2. Eso sería la parte A. ¿Bien? Entonces ahora, por ejemplo, hagamos el D. Y igual f de x menos 5. Entonces, al ponerle el menos 5 le está afectando a la x. Por lo tanto, estoy corriéndolo hacia la derecha 5 unidades. Entonces, este puntico me va 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que va a pasar es esto.
¿sí? La misma gráfica. Este se convirtió en este, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí. Y el que estaba aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, terminó acá. Lo corrí hacia la derecha. ¿Sí es claro esto o quedó muy feo? Está claro, profe. Para los demás, Quedó a ver, feo, pero los demás, a ver, voy a decir nombres aquí al azar. Carlos Mario, ¿sí quedó claro? Muy bien, profe. Todo bien, a ver, por aquí Fernando José. ¿Todo Sí, bien? profe, todo bien. Todo bien, aquí otro nombre por aquí al azar. El profe nos pasó la segunda foto al grupo de WhatsApp. Ah, ya la subo. Lena, Sí, profe. todo bien, perfecto. Y aquí un último por aquí. María Camila. Sí, profe. Y si los Listo. quieren hacer, les paso las imágenes. Les digo. Ya se las paso. Profe, una pregunta para la primera imagen que está ahí. ¿Podemos hacer todo en un mismo plano cartesiano ordenada de manera Sí, ordenada? háganlo como más cómodos se sientan. No hay una regla para hacerlo. Listo, voy a dejar de grabar.